Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre. Hace año y medio más o menos, en agosto 25 del 2021, hablábamos, o Colombia estaba nuevamente en un debate, como usualmente está. Y esta vez era por una influencer que se conoce como EPA Colombia. Porque la condenaron. Ella había hecho vandalismo, había cometido vandalismo en contra de Transmilenio y había sido condenada. Y en ese momento todo el mundo lloraba, que había que perdonarla, que pobrecita, que cómo se ensañaban con ella, digamos, era como el consenso general. Otros, por el contrario, siempre decían hay que aplicar toda la fuerza y el poder de la ley en contra de la señora. Pero se generó un debate y entonces yo escribí una columna en Pulso que quiero compartir, que me parece que cae como anillo al dedo en este momento de discusión sobre el perdón social. En ese entonces preguntaba: ¿será que una amnistía general con reglas claras es la fórmula para salir del hoyo? Claro, muchos pueden decir que no, muchos pueden pensar que no, muchos pueden salir con una serie de teorías y a través de la historia, pero pues esta es mi reflexión, básicamente entendiéndolo y pues a partir de mi experiencia de lo que ha pasado en estos últimos 30 años en la historia de Colombia. El caso de EPA Colombia podría dar paso a una jurisprudencia que nos permita salir del atolladero. La condena de EPA Colombia, como se le conoce a la famosa y auténtica influencer, admirada y odiada por muchos en las redes sociales, abrió un debate muy necesario. Si la premisa es que, a falta de justicia, bueno sería el compromiso, la reparación de los delitos y el perdón efectivo para salir del atasco, ¿por qué no hacerlo? Hasta el mismo Álvaro Uribe lo propuso. Él, que por más expresidente que sea, se ve ahorcado por el sistema que, como un alien, tiene vida propia y es imposible de arreglar. ¿Lo entendió? Tanto Uribe como EPA, ya en carne propia, sienten los rigores, injustos o no, ya no importa, padecen el sistema, como les ha pasado a millones. Imagínense que van 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia condenados por corrupción en el ejercicio de su cargo, amén de otra cantidad de funcionarios, desde el que manejaba la oficina de corrupción en la Fiscalía, por decir algo. Creo que esa idea de una amnistía o perdón general para arreglar el país debería ser estudiada y tenida en cuenta. Claro, pensando en un borrón y cuenta nueva que nos sirva y nos ayude a salir del atolladero, no uno que nos atasque más, como hasta ahora. Es obvio que en un país en el que ha pasado de todo, es necesario por lo menos estar de acuerdo en que, tal y como quedó expresado con el tema de EPA Colombia y su condena, la justicia en el país debe funcionar igual para todo el mundo. Pero no lo hace, no es eficaz, ni justa. Imagínense que hay juicios por el carrusel de la contratación que 10 años después siguen en etapas preliminares, solo para citar un ejemplo. Aunque las comparaciones en cuanto a delitos no se pueden hacer tan fácilmente, la imposibilidad de entender entre unos y otros en la magnitud del daño, pero en los grandes macrocasos que le dio pie a la violencia en cualquiera de ellos, es injustificable. Los argumentos de la guerrilla, de los paras, de los grupos delincuenciales y hasta lo de EPA pueden ser válidos, pero los métodos utilizados no. Violaron la ley. No es justificable que miembros de las FARC estén en el Congreso y una persona por robarse un caldo de gallina sea condenado a 6 años de cárcel. No será posible nunca tener un país en paz así. Ahora, si a uno se le premia y a otro se le castiga, tendremos el país estancado per se. Imposible avanzar así. Quienes hemos sido morosos sabemos que una amnistía para arreglar el asunto en tema de impuestos atrasados y otras deudas como una multa de tránsito que no se pagó en los tiempos establecidos y creció exponencialmente, haciéndola impagable, u otras deudas atrasadas con bancos, ayuda mucho. En el fondo, la estrategia de esos perdones sirve para recaudar algo más y no perderlo todo, pues se paga incluso menos, pero se paga. Ya lo decía una máxima histórica: mejor un mal arreglo que un buen pleito. Pensaba en esto básicamente por aquellas gentes que no pudieron pagar sus deudas y otros compromisos. No obstante, esas amnistías ayudan a soltar el nudo y le sirven a las dos partes y no solo a uno.
Acá hago un paréntesis que no escribí, pero que, claro, yo conozco muchos, la mayoría creen que nunca se van a colgar, que ellos pueden pagar y no tienen problema, y que esto solo le pasa a algunos, pero resulta que a veces nos vemos abocados a esas realidades. ¿Sirve la herramienta? Claro que sí. Porque al final de un perdón general para todos, igual que hicieron con el M-19, es más, podríamos luego de eso hacer finalmente una mejor constitución. Una que modifique el Estado inservible para el ciudadano que hoy tenemos y del que se quejan todos por igual. Ahora, pensemos esto en términos de graves delitos: narcotráfico, secuestro, desapariciones, corrupción en todas sus manifestaciones, despojos de tierra, riquezas robadas, extorsión o procesos amañados y dirimidos en medios por periodistas y no por jueces. Un perdón de la justicia a todos los que han delinquido y el seguimiento efectivo de que no lo volverán a hacer, a cambio de verdad, reparación, es preferible que procesos interminables, trampas y un largo etcétera en esto. Muchos de los que hablan nunca han estado por dentro del sistema judicial. No le han tenido que pagar grandes fortunas a abogados para que no resuelvan absolutamente nada. Y luego de un proceso, quedarse con la boca abierta y con una gran incertidumbre y sobre todo una gran desesperación. Un perdón de la justicia a todos los que han delinquido y el seguimiento efectivo de que no lo volverán a hacer. ¿Se imagina si existiera el compromiso de dejarlo todo a cambio de no enfrentarse a la justicia? Ponga aquí el nombre que quiera y el apellido. Estarían obligados a devolver buena parte de lo que se robaron, o de lo que tienen, así se declaren inocentes. Hoy, muy a pesar de los colombianos, todos ellos disfrutan de una completa impunidad. Duélale al que le duela. Es bueno reconocer que somos un pueblo con conflictos eternos. Colombia es un país que perdió la lucha contra las drogas, tiene hipotecado el futuro, producto de su pasado violento y desigual. De seguir como estamos hoy, a pesar de los intentos fallidos de una paz con paras y guerrillas de toda índole y cientos de políticos presos, por lo menos estaremos condenados a otros 100 años de soledad, como siempre lo supo Gabriel García Márquez. Muchas gracias. Yo creo que es importante. A veces el problema de las ideas o de las cosas es que no son esas ideas y las cosas, sino las personas que las dicen. El problema de hoy del perdón social es que lo haya dicho Petro, pero como lo dijo Uribe, entonces ahí no hubo problema. Pero cuando todos lloraron por EPA Colombia, ahí no había problema. Cuando le hicieron bullying a Ingrid Betancourt para que no cobrara la indemnización a la que tenía derecho por ley por haber sido secuestrada, tampoco. La visión del colombiano, desafortunadamente impulsada por una superioridad moral que yo realmente he quedado aterrado de ella, ¿no? Todos acá son buenos, pero a la final ninguno cumple la ley, o no les gusta, o le hacen el esguince, o siempre están esperando que alguien les ayude para no cumplirla, ¿no? Pero todos quieren que se cumpla. Todos gritan, ¡ey! 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 Y señalan, todo el mundo señala en Colombia. Yo no sé en qué momento eso se volvió como una lógica del país, y entonces, pues eso es lo que no nos deja avanzar. El tema del perdón social de Petro, pues obviamente es una cosa que no entendemos porque no lo ha sabido explicar, pero lo que sí está claro es que tanto unos como otros se valen de sus abusos sistemáticos, la guerrilla, los paramilitares, los políticos corruptos, porque saben que la justicia, pues obviamente no los va a capturar, y si los captura, pues será mucho tiempo después, y ya vienen sus hijos, sus nietos, en fin. Entonces, pero tampoco es mucho lo que pierden, no es mucho lo que pierden, porque aquí también hasta en el delito hay privilegios. En los delitos, dependiendo de quién los cometa, va a unos lugares más privilegiados que otros, y igual tienen dinero para pagar esos abogados costosos que manejan el sistema, que saben cómo sacarle, como llaman coloquialmente en Colombia, la comba al palo, y adicionalmente lograr que por delitos terribles pues no se paguen penas adecuadas. Me parece sí que promover
que con más penas, pues digamos, pueden aumentarlas. Pero eso no va a cambiar el hecho de que las cárceles sigan hacinadas y de que sea necesario construir casi que una batería igual a la que tenemos hoy, es decir, crear el doble de cárceles para poder atender la cantidad de delitos que cometen los colombianos en todo el territorio nacional. Y aún así, estamos ante la imposibilidad real de tener un país justo, un país legal y un país donde la gente actúe correctamente. Es que ese es el problema. Y entonces seguimos afincados como en cosas que no son. Santos se la jugó. Santos se la jugó por las FARC. Santos se la jugó por hacer de ese proceso de paz algo que le permitiera, de alguna manera, silenciar unos fusiles, no todos. Muestra de lo que está pasando es eso. Pero se la jugó porque entendió que había que hacer un cambio. Uribe no, y hoy está subyúdice. Uribe no, y hoy está a las puertas de un proceso que lo puede llevar definitivamente a pagar cárcel, aunque nunca la va a pagar porque él es expresidente, porque él tiene dinero, porque él puede pagar esa batería de abogados. Nadie le ha preguntado nunca a Uribe cuánto le cuestan a usted los abogados al año por más o menos 250 procesos que tiene abiertos. Casi que el bufete de abogados es de él para defenderse de él. De alguna manera es injusto, no lo sabremos, él lo repite constantemente, dice que no, pero lo cierto es que si a él le pasa eso, imagínense que no le puede pasar a cualquier persona sindicada de cualquier cosa que va a parar a una cárcel y cuyo proceso se puede demorar incluso en definirse, al menos 3 años. Y entonces usted lo meten en la cárcel, dura 3 años de su vida en la cárcel, nadie más lo vuelve a mirar, porque aquí obviamente señalan y se indican por esa suficiencia moral de la que le estoy hablando, y termina usted enredado en un proceso que al final usted no puede pagar, porque como lleva 3 años sin trabajar, usted no puede pagar los abogados. Entonces su familia se empobrece, lo abandonan, y si usted eventualmente es inocente, porque así lo cree, pues no hay una justicia que finalmente sea lo suficientemente expedita y eficaz que le permita atender el delito, atender su situación, atender su requerimiento. Amigos, escuchen. El problema de Colombia es que no escucha. El problema de Colombia es que cree ver lo que no es. Nos gusta creer que tenemos un país que no tenemos. Y queremos ver o queremos transformar ese país a partir de premisas mentirosas. Hoy muchos de esos congresistas que llegaron con esa bandera de que ellos iban a poder y los otros que estaban ahí no lo hicieron. Miren, eso solo es posible en la medida en que puedan repensar, volver a mirar y entender el problema tan grave en el que están. Cuando el candidato Federico Gutiérrez se para al frente de la picota y le da la espalda a los 120.000 presos que hoy están hacinados en las cárceles, y más o menos 1 millón de personas con procesos judiciales abiertos que no han tenido respuesta y no la tendrán, pero tienen sus vidas congeladas por cuenta de eso, porque en Colombia no se respeta la palabra, porque en Colombia no se respetan los contratos, porque en Colombia todo el mundo hace trampa, o no todo el mundo, no, para no generalizar, una buena parte de la gente con la que uno se encuentra hace trampa y no cumple la ley. Entonces estamos dándole la espalda a esa gente, porque cuando usted habla del cambio, ese cambio no se va a dar y no se puede dar en la medida en que un país como Colombia tiene problemas verdaderamente estructurales de base en la sociedad. Es la sociedad la que debe cambiar, pero no se puede cambiar si estas cosas no cambian. ¿De qué nos sirve tener 1 millón o 2 millones o 10 millones de abogados en un país de leyes si las leyes no se cumplen y finalmente, como bien lo ha dicho la historia nacional, la ley es para los de Ruana en este país? Es necesario repensar todo. Y una parte de eso pasa básicamente porque no se le puede seguir cobrando impuestos a la gente indiscriminadamente. Y entonces, si estos tipos se robaron el dinero y están en la cárcel y lo pueden devolver con tal de que salgan y nunca más vuelvan a aparecer en el escenario público, pues sería ideal. La justicia busca esos dineros pero nunca los encuentra. La justicia busca esas reparaciones pero no se pueden dar. Entonces la gente paga sus condenas y finalmente, como la ley
que hacen ellos mismos para ellos mismos es laxa, pues de alguna manera los permite que finalmente salgan de la cárcel sin ser resocializados, sin tener una perspectiva de vida nueva, sin posibilidad alguna de rehacer sus vidas y con los delitos cometidos sin haber reparado las faltas. Como bien dice Petro, y el problema es que lo diga él, ¿de qué le sirve a usted que le roben el celular si no se lo devuelven, si le quitan su información, si le toca comprar uno nuevo y finalmente al tipo que se lo robó, cuales sean sus consideraciones, termina preso y lo liberan a los 2 días? Ve que hay un problema, hay una inequidad ahí, hay un problema a resolver real. Lo que tendríamos que llegar es a cero robo de celulares. Entonces se han inventado unas técnicas y hay unas estrategias, pero esas no han funcionado y a la gente acá la siguen matando por robarle un celular. Pero eso es porque todo el sistema está corrompido, porque todo el sistema está corrupto, porque desafortunadamente si Colombia no hace un alto en el camino, un pare, seguimos en lo mismo de EPA Colombia. Ay, pobrecita EPA Colombia, ella rompió el Transmilenio, pero afortunada y gracias a Dios, tiene hoy dinero, pudo reparar lo que dañó. Si no hubiera tenido ese dinero, ¿dónde estaba? Presa, ¿verdad? Y los que decían que pobrecita, pues finalmente no se hubieran metido la mano al drill a pagar los destrozos de la señora, pero los que la acusaban tampoco se hubieran quedado mordiéndose los dedos, porque a ellos, a través de sus impuestos, les hubiera tocado pagar los desmanes que ella cometió. En cualquiera de los 2 escenarios, lo mejor que pudo pasar, véalo así, es que ella reconociera públicamente su error, que fuera castigada por ello y que adicionalmente pagara por eso. Y hoy la vemos en fotos y a mí no me gusta, pero bueno, ahí hay una solución, hay una respuesta. Ella pagó lo que dañó, se habla y dice perdón, no hagan eso, no lo vuelvan a hacer. Yo fui engañada, me dejé llevar, lo hice y finalmente se enfrentó a la justicia de una manera diferente, que es lo que están proponiendo, que es lo que necesita Colombia. Ojo, todos los vándalos de ahí no van a poder hacer eso, pero es que ellos fueron instrumentalizados por otras personas. Esas personas tienen que responder ante la justicia. Es que ahí es donde está el tema. Ahí es donde está el tema. Colombia hoy ha avanzado mucho, pero tiene problemas estructurales. Problemas estructurales que de no resolverse, pues vamos a seguir en lo mismo y no importa quién pongan. Pongan a Fico, pongan a Petro, pongan a Ingrid, pongan a cualquiera de ellos, ninguno va a poder solucionar estos entuertos, estos graves problemas, estas inconsistencias, estos grupos que se levantan, esta guerra contra el narcotráfico. La gente debería entender de una buena vez que es necesario repensar el país, pero con una lógica diferente, con una mirada distinta, más aguda, mucho menos uno reivindicativa y 2 señalativa, por llamarlo de alguna manera, con señal, ¿no? O sea, yo soy bueno y todos los demás son malos, hombre, eso ya está mandado a recoger. No hay buenos ni malos, hay una sociedad que tiene problemas. He visto gente que no tenía un problema, no lo tenía, y de la noche a la mañana resulta envuelta en una pesadilla que tiene un nombre y un apellido: Colombia. Colombia. Por eso han salido miles y millones de personas afuera, y por eso las remesas es el segundo producto de ingreso en el país, más allá de las exportaciones de cualquier cosa. Es el dinero que los que están afuera mandan en Colombia para que sus familias vivan y traten de no meterse en problemas, para evitar que todo lo que construyeron se vaya por un sifón que se llaman abogados. Ojalá nunca le pase, ojalá no le suceda, pero de verdad se lo digo, es importante, es muy importante que Colombia entienda que tiene que pensarse diferente, porque de lo contrario vamos directo a una guerra civil. Gracias.